para reconciliar. Ese es el tema que el Señor me daba. Y ahí vamos al 14, ahí en 2 Corintios 5:14, voy a estar explicando paso por paso hasta llegar al 20. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermanos, la palabra constriñe significa presión, significa oprimir, ceñir. Entonces, hermano, ese amor ahora en nosotros nos constriñe, hace presión, nos oprime de tal manera que nos lleva a la cruz. Nos lleva a pensar en lo ocurrido hace más de 2000 años. Ese es el amor de Cristo que nos constriñe. Nos lleva a ver a Jesucristo clavado, sangrando, muriendo por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar. Nos lleva a identificarnos con su muerte, a reconocer que cuando Él murió, nosotros estábamos muriendo juntamente con Él. Nuestro viejo hombre quedó crucificado en aquella cruz. Hermano, ese es el amor de Cristo que nos constriñe, nos hace pensar en esto, hermano, nos lleva a ese momento de la crucifixión. Amén. Ahora, por cuanto uno murió, luego todos murieron. Todos los que creen en Jesucristo murieron en esa cruz. Amén. Luego Él fue sepultado, nosotros también. De modo que nos identificamos con su muerte, con la sepultura y la resurrección. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hermano, le voy a leer Gálatas 2:20, yo se lo leo. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí, hermano, en el 15, en 2 Corintios 15 nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, yo quiero que entienda esta palabra. El Señor nos sigue dando esta palabra para que no nos olvidemos del sacrificio de Jesús en la cruz, para que no nos olvidemos que Jesucristo fue ese vínculo, fue ese lazo, fue ese puente perfecto para nosotros ser reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. Hermano, el Señor quiere que lo sigamos recordando, que no nos olvidemos de ese sacrificio tan hermoso que Jesucristo hizo, porque como les digo, fue el puente para nosotros reconciliarnos con el Padre. Amén. Nosotros, hermano, merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos ese lugar de tormento. Dice en Gálatas 2:21, no desechando la gracia de Dios. Sabe que la salvación es por gracia, un regalo inmerecido, no lo merecíamos, hermanos. Dice aquí, ¿verdad? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. De verdad, hermano, a nosotros nos tocaba ese lugar de tormento. Nos tocaba estar, hermano, en el infierno. ¿Por qué? Por nuestros pecados, porque vivíamos cargando desde Adán y Eva nuestros pecados, y como humanos, hermanos, seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos desobedeciendo a Dios. Entonces, hermano, para eso, ¿verdad? Murió Cristo, para reconciliarnos con el Padre. Hermano, yo quiero que entienda esto, yo quiero que usted entienda esto. Dice que cuando Él murió, nos reconcilió con el Padre y nosotros vivimos a una vida nueva. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Ahí en el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermano. Dice aquí que de modo que si alguno está en Cristo, usted y yo estamos hoy en Cristo, porque si no estuviéramos en Cristo no estuviéramos en este lugar, ¿verdad? Dice que somos nuevas criaturas. Amén. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Habla, hermano, de antes de conocer a Cristo. Cuando nosotros vivíamos cargando con tanto pecado en nuestra vida, conocimos a Cristo y venimos a Él, Él nos perdonó.
y nos hizo nueva criatura. Está hablando de no sé cuántos años tenga usted de conocer de Cristo, pero hace 10 años, 5 años, incluso, hermano, este pasaje nos lleva aún a entender que el Señor, el pecado que usted cometió ayer, usted viene con el Señor en esta hora, en este momento, y le dice: Señor, perdóneme. El Señor le hace nueva criatura. Él se olvida de su pecado, se olvida de todo lo que haya hecho, Él se olvida completamente, hermano. Entonces, hermano, las cosas viejas pasaron. También incluye lo que hayamos hecho en la mañana. Pero, hermano, Dios conoce nuestro corazón. Yo tampoco le estoy diciendo con esto, Dios no se contradice en la palabra, y no estoy diciendo que con esto podemos pecar y al cabo mañana le pido perdón a Dios. No, esto no es así, ¿verdad? El Señor también nos dice en la palabra que confesemos nuestros pecados, nos apartemos de Él y vamos a alcanzar misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Entonces, hermano, si ayer usted mintió, un ejemplo, hoy viene a los pies de Cristo y le dice: Señor, perdóneme. Señor, con un corazón sinceramente arrepentido, hermano, porque Dios nos conoce. Dios sabe cuando pedimos perdón de labios para afuera y cuando pedimos perdón con todo nuestro corazón. Entonces, hermano, dice que Él viene y nos perdona. Él nos perdona y nos hace, dice que somos nueva criatura para Él. Las cosas viejas pasaron. Ese pecado de ayer ya es pasado para el Señor. Ya es pasado, dice que ya no lo toma en cuenta, dice que todos nuestros pecados los avienta al fondo del mar, hermano. Qué hermoso es Dios, amén. Dice que todas las cosas son hechas nuevas, todo es hecho nuevo en el Señor. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y le pedimos perdón a Él, Él dice que todo lo hace nuevo, ¿verdad, hermano? Ahora, hermano, tenemos un acusador. El diablo, que Dios lo reprenda en esta hora. El diablo, hermano, siempre va a estar con su dedo acusándonos. Siempre va a estar acusando nuestro pecado. Y le digo porque yo lo viví. Yo dejé de venir a la iglesia por un pecado que estaba cargando. Amén. Y muchos de nosotros nos apartamos de Cristo porque vivimos en pecado. Hermanos, cuando más nos debemos acercar a Él para que nos limpie y nos venga y nos perdone y nos haga nuevas criaturas. Hermano, a veces el acusador viene y nos dice: ¿te acuerdas cuando mentiste? ¿Te acuerdas que le quitaste a tus padres? ¿Te acuerdas que robaste? Hermano, no se preocupe, si usted ya vino a los pies de Cristo, el Señor ya lo perdonó. Usted puede levantarse y decir: diablo mentiroso, porque el Señor ya me perdonó, yo soy una nueva criatura, y así que Él no tiene por qué venir a recordarnos nuestro pasado. No, porque el Señor ya nos perdonó, hermanos, y nos hizo nuevas criaturas. Todas las cosas viejas ya pasaron. Hoy es un nuevo día. Incluso el día de hoy el Señor nos dice: las cosas viejas pasaron. Yo lo hago nuevo en este día. Hermano, es necesario que si nosotros estamos cargando con eso, con un pecado, vengamos a los pies de Cristo, le digamos: Señor, perdóneme, porque yo necesito ser una nueva criatura. Y el Señor se olvida. Hay veces que hay pecados, hermanos, que no nos dejan avanzar. Hay pecados que no nos dejan seguir caminando. ¿Sabe por qué? Porque vivimos con la culpa. Vivimos con la culpa y llegamos a los pies de Cristo y le decimos: Señor, perdóneme por lo que pasó hace una semana, cuando usted ya le había venido a pedir perdón al Señor. El Señor ya se lo había perdonado. ¿Por qué viene otra vez a pedirle perdón por eso? El Señor ya se lo perdonó, ya lo olvidó. Yo quiero que usted entienda este pasaje. Amén, hermano. Dice que si alguno está en Cristo, y nosotros estamos en Cristo, la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, está todavía vigente. Y cuando uno abre la palabra y lee, cuando yo leí esto, yo dije: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo el día de hoy soy una nueva criatura, perdonada. El Señor me perdonó y olvidó mi pecado. Dice que ya no se acuerda de él, que las cosas viejas ya pasaron. El Señor lo hace nuevo, hermano. Yo quiero que entienda esto, porque de verdad que a mí me impactó esto. Yo digo: Señor, qué hermoso es tu amor. Qué hermoso es tu amor, que tú, sabiendo que yo te fallo y peco delante de ti casi todos los días, con el pensamiento, hermano, hasta podemos con el pensamiento, con una palabra errónea que sale de nuestra boca, hermano, le fallamos a Dios. Y el Señor nos dice: ven a mí y yo te perdono. Y me olvido de todo eso. Pero les digo, no hay que pecar deliberadamente, ¿verdad? Porque también Dios lo conoce.
Dios conoce cuando estamos haciéndolo con alevosía y ventaja, pero cuando lo estamos haciendo que de repente sale o decimos algo o estamos fallando, hermano, Él también lo conoce. Él conoce nuestro corazón y sabe que cuando nosotros le pedimos perdón y estamos realmente arrepentidos, no lo vamos a volver a hacer. No lo volvemos a hacer. Amén. Dice en el 18, hermano, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermano, qué hermoso es esto. Dice que todo esto proviene de Dios. Todo esto, hermano, Dios ya tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. A través de Jesucristo, ese fue el plan perfecto, Jesucristo. Amén. Dios sabe de antemano que el infierno no es para usted ni es para mí. Él sabe de antemano que el infierno no es para nosotros, hermano. Porque si él dijera, bueno, que se vayan al infierno, estaría diciendo que Dios no es bueno, y Dios es bueno. Dios tiene misericordia, tenemos la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, nadie nos lo puede dar, solamente Dios, hermano. Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Consigo mismo, dice el Señor. ¿Se da cuenta qué hermoso es el amor de Dios? Dice, yo te reconcilié a través de mi Hijo conmigo, aún sabiendo que somos pecadores. Él dijo, voy a dar a mi Hijo Jesucristo, porque yo quiero que tú vengas conmigo a una vida nueva. Yo quiero que tú vengas conmigo a morar allá en los cielos. ¿Se da cuenta esto, hermano? Qué hermoso es esta palabra, hermano. Yo me quedé impactada de esto y yo decía, Señor, tanto amor nos tienes. Tu amor es incondicional, tu amor no encuentra fronteras, Él sobrepasa todo, hermano. Entonces, hermano, dice que todo esto proviene de Dios. Dios tenía ese plan perfecto a través de Jesucristo. Amén. Dice ahí mismo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué hermoso, hermano, es poder experimentar el amor de Dios. Somos nuevas criaturas. Amén. Dice en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hermano, donde estaba Jesucristo, también estaba el Padre, reconciliándonos con Él mismo. ¿Se da cuenta esto, hermano? Reconciliándonos con Él mismo. Dice ahí mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él no tomó en cuenta nuestros pecados. Él nos amó sin condición. A veces nosotros necesitamos amar más, hermano, porque de repente alguien viene y nos hace algo y no perdonamos. Y no lo invitamos y lo apartamos, y Dios no fue así. El amor de Dios fue incondicional. El amor de Dios no se fijó si nosotros seguimos fallando, no. Dice que no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Qué impresionante es el amor de Dios. De verdad es impresionante esto, ¿verdad? Entonces dice ahí mismo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, nosotros fuimos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. Y eso, hermano, Él nos lo encargó a nosotros aquí en la tierra. Amén. Dice el 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, usted sabe que es un embajador. Un embajador debe representar el mensaje de un líder que no está presente directamente. Somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Eso es lo que somos, representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Somos embajadores, debemos de representar el mensaje de ese líder que es Jesucristo a través de nuestra vida. Amén. Somos llamados para eso, para reconciliar al mundo a través de Cristo con el Padre. Somos llamados para eso, hermanos. Entonces, hermano, nosotros, hermanos, conocemos quién es Dios. Conocemos quién es Jesucristo y qué hizo y qué ha hecho y sigue haciendo con cada uno de nosotros. Seguimos nosotros leyendo la palabra, nos damos cuenta quién es el Padre, quién es Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo no solo obtuvimos la vida, también obtuvimos perdón.
También fuimos sanados. Yo creo que muchos hemos sido sanados y esperamos quizá la sanidad de parte de Dios. Fuimos hechos libres, hermanos. Fuimos nuevas criaturas para una vida eterna. Amén. No solamente Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, sino nos sigue dando hoy en día tantas cosas. Amén. Hermanos, necesitamos ayudar al mundo a reconciliarse con el Padre. Yo le voy a dar un testimonio que en lo personal marcó mi vida cuando yo lo viví en ese momento. Yo estaba en mi casa, estaba lavando ropa y salí a tender la ropa y estaba ya por terminar de tender la ropa del bebé. Y venía un hombre, así estaba yo tendiendo aquí, venía un hombre caminando de la calle. Ese hombre estaba muy delgado, era alto, muy delgado, traía cargando una bolsa, traía como un tubo, una sonda, no sé qué era. Se tambaleaba, hermano, no podía caminar, batalló para caminar. Entonces me dice, yo estaba tendiendo la ropa y me dice, estoy pidiendo una ayuda. Y yo le dije, me dijo él, necesito dinero para mis medicinas, para mi suero, porque tengo SIDA. Hermano, yo le dije a ese hombre, no tengo dinero, no tenía que darle dinero, no tenía nada para darle. Y le dije, no tengo nada. Cuando yo dejé el bote donde estaba atendiendo, yo volteé y ese hombre caminó a mitad de calle, hermano. Y entonces yo me metí a traer más ropa. Escucho una voz que me dice, no tienes dinero, pero tienes mi palabra. Yo salí, hermano, y me fui hacia la calle y volteé para abajo, volteé para arriba y ese hombre ya no estaba ese hombre. Y me dolió tanto, hermano, tanto, porque fue algo que marcó en ese momento mi vida. Me metí a mi casa, me senté en un bote y me puse a llorar. Y le dije, Señor, si tú me has dado amor, ¿dónde está ese amor por las almas? ¿Dónde está mi amor por las almas? El que yo debo de tener. Yo no tenía dinero, Señor, pero tenía tu palabra. Te tenía a ti, tú eres poderoso, tú le pudiste haber ayudado, pero yo tenía un cierre en mi boca. ¿Y saben que ese día el Señor marcó mi corazón? Y yo salí desesperada a buscar a ese hombre, pero ya no estaba. Yo sabía que Dios me estaba mostrando algo en ese momento. Me dolió tanto, hermano, tanto me dolió que yo dije, Señor, tú me has dado un espíritu de amor. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese amor que yo tengo que tener? ¿Dónde está ese amor que yo debo de tener por las almas? ¿Para qué estoy aquí, Señor? Yo le dije, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Para qué usted me tiene aquí si no comparto su palabra? Si me quedo callada ante la necesidad, si me quedo callada ante la enfermedad, si no soy capaz de abrir mi boca para hablar de ti. Hermano, muchas veces no tenemos que darle a las personas, pero tenemos la palabra del Dios Todopoderoso. Tenemos la palabra del Dios Todopoderoso, hermano. Dice el pastor, Jesucristo basta. Cuando conocemos a Jesús, Jesucristo basta. Pero hermanos, en ese momento mi corazón estaba destrozado. Y yo le dije, perdóneme, Señor, perdóneme porque usted me ha dicho que yo soy una embajadora. Entonces no estoy ejerciendo mi deber, mi trabajo aquí en la tierra. Pasando esos días, hermano, el Señor me daba esta palabra. Y venía a mí ese hombre y otra vez decía, Señor, bendiga a ese hombre. Que si yo no fui valiente, si yo no tuve la posibilidad de hablarle de ti, que haya otra persona que le hable de ti. Porque no quiero, hermanos, que él se pierda. Entonces, hermano, lo puse en mis oraciones. Hermano, a lo que voy con todo esto es que no podemos quedarnos callados.
No podemos quedarnos callados ante la necesidad. Amén. Necesitamos hablar de Cristo. Somos embajadores, representantes de Cristo aquí en la tierra. Dice ahí en 2 de Timoteo 4:2, yo se lo leo, dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, con doctrina, con la palabra de Dios. El Señor nos dice que prediquemos la palabra porque somos llamados para eso. Aquí estamos, hermano, por la misericordia de Dios, porque fuimos reconciliados a través de Jesucristo. Hermanos, imagínense, nada más imagínense cómo es la vida del que no conoce a Cristo. Tanta pena, tanto sufrimiento, tanta necesidad. Hermano, y no vamos tan lejos. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de Cristo? ¿Cómo estaba nuestra vida antes de conocer a Cristo? Y hay personas que están peor que nosotros. Como nosotros estábamos, hay personas que están peor. Y nosotros callados, atesorando la palabra para mí. No, hermano, la palabra se atesora, pero se pone por obra. La palabra se atesora, pero se habla, se comparte, se predica. Para eso es la palabra de Dios. Para eso el Señor nos dejó aquí, con un propósito. Con ese propósito de predicar la palabra. Hermanos, nosotros no podemos quedarnos callados. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien que vive en el vicio, en el alcohol. Conocemos a alguien que vive metido en las drogas. Conocemos a alguien que se ha querido quitar la vida. Conocemos a alguien que ya no puede con su vida. Conocemos a alguien que necesita de Cristo. Todos necesitamos hablar de Cristo, porque allá afuera hay gente que no conoce de Él. Imagínese, hermano, imagínese qué tremendo era la vida sin Cristo. Si a veces nosotros batallamos, que tenemos a Jesucristo como un amigo, tenemos a Dios como Padre, tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, imagínense aquellos que no lo tienen. Imagínense aquellos que no tienen en quién refugiarse. Y nosotros callados. Después, hermano, que Dios me diera esta palabra, estaba predicando aquí la hermana Lupita. Y hablaba acerca del evangelismo, hablaba acerca de la clínica 25, de la clínica 6. Hermano, y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero volver a ir a la clínica 25 o a la clínica 6, permítame hacerlo. Yo estaba en mi casa y de pronto, hermano, algo viene a mí y me dice, ¿por qué esperas el ir a una clínica, ir a la clínica 25, a la clínica 6, al evangelismo, para hablar de mi palabra? Si alrededor de tu casa hay muchos que necesitan de Cristo, si alrededor de tu casa hay muchos que no conocen de Él, y saben que eso me tocó tanto, y le digo, Señor, perdóneme, porque muchas veces me he quedado callada, inclusive con mis hermanos, me he quedado callada, pero no debe de ser así, no podemos callarnos, hermano, no podemos. Y el Señor me decía, ¿por qué esperas a ir al evangelismo para compartir tu palabra? Aún los de tu casa no conocen, aún tus vecinos no conocen de Cristo. ¿Por qué necesitas unirte a un grupo para compartir de mí? Para compartir de mí. ¿Por qué necesitas ir a la clínica 25 para hablar de mí? Y yo decía, Señor, yo quiero orar por los enfermos. Y el Señor me decía, hay muchos enfermos alrededor de tu casa y no eres capaz de poner las manos sobre ellos. No eres capaz de decirles que Cristo sana. No eres capaz de decirle que hay un Dios poderoso que los puede ayudar. De veras, hermano, no se quede callado. No se quede callado, hay tanta gente que necesita de Cristo, tanta gente que está allá afuera y que se está perdiendo, que lo único que espera es que usted y yo le compartamos la palabra. Eso es lo que necesitamos, levantarnos, ser valientes, esforzarnos, no quedarnos callados, no solamente venir a la iglesia, sentarnos, recibir la palabra y salir como si nada pasara, como si yo no supiera la verdad, como si yo no supiera que Cristo hace milagros. Hermano, necesitamos levantarnos realmente. No se duerma, no espere ir a una clínica, no espere ir con los hermanos de la iglesia, hágalo usted. Usted también alrededor de su casa hay gente que está enferma.
Hay gente que necesita una oración por sus hijos. Hay gente que necesita la palabra de Dios. Gente que necesita consuelo. Gente que necesita, hermano, como usted y yo necesitábamos. Como usted y yo necesitábamos en un momento. Seguimos necesitando de Cristo. Todos los días necesitamos de Él. Y le conocemos, hermano. Le conocemos. Ahora imagínese aquel que no conoce. Cuánta necesidad tiene de que le compartamos la palabra. Aún los jóvenes viven rodeados de jóvenes que necesitan la palabra. Aún los que estamos en casa, que digo, no, es que yo no conozco a nadie. Sal afuera de tu casa y está tu vecina, está la de enfrente, va pasando alguien. Incluso te subes a un taxi y esa persona que va manejando el taxi también necesita de Cristo. No pongamos excusas. Yo ponía excusa, no, es que yo no comparto porque pues ya dejé de ir a la clínica. Y no es una excusa, porque todos los días nos vamos a topar con gente que necesita de Cristo. Todos los días, hermanos, somos llamados para reconciliar a través de Jesucristo al mundo, a las personas. Hermanos, si nosotros no hacemos esto, de verdad, si no hacemos esto, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? El Señor ya vino y nos perdonó. Fuimos reconciliados nosotros con el Padre. El Señor ya vino a traernos sanidad, a traernos libertad. Mucha gente necesita ser libre. Vive envuelta en la droga, vive envuelta en la drogadicción, en el vicio, en el alcohol. Y nosotros callados completamente. Hermano, esto no puede ser así. Decía mi mamá, imagínate que vinieran los del evangelismo aquí a la colonia y que en esta misma calle digan, ¿a poco no conocen de Cristo si aquí vive mi hermana Lupita, aquí vive mi hermana Elisa, aquí vive mi hermana Mari? Mamá decía, qué vergüenza. Y es para vergüenza, hermano. Eso es para vergüenza. Y en la palabra lo dice, vergüenza nos debe de dar que uno no conozca de Cristo. Y yo le decía, mamá, tiene razón. Entonces, hermano, hay que hacer la tarea que nos pertenece y que nos toca. Cuando leemos esto, yo dije, así que somos embajadores. Yo dije, soy una embajadora. Pero cuando el Señor me dijo, ¿y qué mensaje estás dando? Dije, ¿qué soy entonces? No soy una embajadora porque necesito representar a Cristo aquí en la tierra. Y no solamente a través de la palabra, con nuestro testimonio. Un embajador también tiene que representar al que viene, a la persona que no está directamente a través de su testimonio. Dice que los embajadores traen costumbres de allá y las tienen que ejercer. Nosotros conocemos la palabra, sabemos que robar, mentir no es bueno y lo seguimos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien? Yo creo que nada. Necesitamos levantarnos y decirle al Señor, yo quiero ser un embajador, una embajadora que realmente represente a Cristo aquí en la tierra, no solamente con su palabra, sino con mi testimonio, con mis hechos, con mis actos, que la gente diga, ella conoce de Cristo, no solamente cuando habla, sino cuando sus hechos hablan. Necesitamos levantarnos. Y ¿saben qué es lo que pasó con ese hombre? Yo no sé por qué el Señor me lo pondría, de repente ya no estaba, pero yo sé que el Señor lo hizo para marcar mi corazón, para tocar mi corazón. Y hermano, Dios no miente, Él no miente, Él lo que dice aquí es verdad. Nosotros conocemos la verdad, no hay que quedarnos callados de lo que Dios puede hacer. Ahí en el versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Todavía recuerdo una ocasión, hermano, estaba en la fila del penal ya para entrar y viene una mujer, estaba mi mamá, estaba yo y estaba la fila adelante y hacia atrás de mí, de nosotras,
Y llega una mujer y empieza, y Cristo les ama, y empieza a compartir la palabra con ese amor y esa pasión. Y yo volteo y le digo, wow, yo necesito de la pasión. Yo necesito ese amor por las almas. Yo necesito ese amor. Y la gente que no conoce de Cristo le decía, esa mujer está loca. Esa mujer está loca. Y yo decía, y como dice aquí, si estamos locos es para Cristo. Que si nos llaman locos por compartir la palabra, sí, estamos locos, pero es para Cristo. Porque no nos podemos quedar callados cuando conocemos que Cristo nos puede ayudar. Cuando conocemos que Cristo es la respuesta a nuestras necesidades. Cuando conocemos que Cristo es el que salva. No nos podemos quedar callados. Y yo le digo, yo quiero ser una loca para el Señor. Yo quiero estar loca y hablar su palabra, aunque haya mucha gente, aunque haya poca gente, aunque me pare en una esquina, yo quiero compartir su palabra. Pidámosle amor por las almas al Señor. Pidámosle amor, porque quizá compartimos a unas personas la palabra, pero a otras no. Porque yo lo hago, lo hacía, porque de ahora en adelante yo quiero cambiar. Y le he dicho al Señor, ayúdeme a que este mensaje también me penetre hasta el alma. De verdad, hermano. Y yo decía, quiero más amor. Le digo al Señor, deme más amor, porque yo compartía a ciertas personas y a las otras no. A las otras no. Y les voy a decir algo para vergüenza. Nunca le he compartido la palabra de Dios a mi hermano. Nunca lo he hecho. ¿Y saben por qué? Quizá por vergüenza. No hay excusa, hermano. Nunca le he compartido la palabra a él. Mi mamá le comparte y yo le digo, compártale usted. Y yo, ¿por qué no? Si yo también puedo. Y es para vergüenza que no le haya compartido la palabra a mi hermano. Cuando está en vicios, cuando su familia se está destruyendo, yo necesito levantarme con autoridad, con valor, con ese espíritu que el Señor nos ha dado de amor. Y decirle a mi hermano, Cristo te ama. Qué vergüenza es para mí decir eso, hermano. Decir eso. Pero el Señor así es. El Señor daba la palabra y traía recuerdo tantas veces que yo me quedé callada. El Señor traía recuerdo a mi memoria. Y yo decía, Señor, perdóneme. Porque aun cuando está la necesidad, yo no comparto tu palabra, yo no hablo ni siquiera para decir, Dios puede ayudarte. De verdad, hermano, necesitamos levantarnos, necesitamos no quedarnos callados. Somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo aquí en la tierra, somos reconciliados con el Padre. Y el tema de hoy es, somos llamados para reconciliar. Para eso somos llamados, no para quedarnos callados. Dicen por ahí, si hablo es porque tengo boca. Hermano, si habla es porque tiene boca, y esa boca úsela para agradar, para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. De verdad, hermano, hágalo. Y no vaya tan lejos con los de su casa. No vaya tan lejos con el de enfrente. A veces está hasta peleada con la de la tienda, porque no es que no me dio feria bien. Y no le comparte la palabra, y esto no puede ser así. El Señor nos perdonó, dice que no tomó en cuenta nuestros pecados. Mucha gente nos va a lastimar, mucha gente nos va a herir, pero no hay que tomar en cuenta el pecado. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos la lucha contra sangre y carne. Sabemos con quién tenemos la lucha. Sabemos de antemano con quién tenemos la lucha. Entonces, hermano, no podemos callarnos. Hermano, tome esta palabra, atesórela en su corazón, pero sobre todo, póngala por obra, porque somos llamados para reconciliar. Y yo no sé por qué pasó ese hombre por mi casa. Yo todavía le digo al Señor, ¿por qué me hiciste pasar por eso? Pero era necesario para yo entender que si no tengo nada que ofrecer, tengo la palabra de Dios.
que si no tengo nada que darle al que viene a mi casa, tengo la palabra de Dios. Y créame que se va a ir más que satisfecho, que se va a ir más que satisfecho a través de la palabra que usted le comparta. Necesitamos levantarnos, hermano. Y este es el tema del día de hoy, esa es la clase del día de hoy. Somos llamados para reconciliar y que eso se nos quede grabado aquí y aquí. Sí, hermano, que pensemos, si mi vida estaba terriblemente sin Cristo, hoy soy una nueva criatura. Somos nuevas criaturas y por tanto tenemos que hablar de la palabra de Dios. Amén. Dice que el plan de Dios lo hizo tan perfecto, hermano. ¿Usted se imagina ese amor de Dios? Que estando juntamente con Cristo en esa cruz, estando con Cristo Él, diciendo, yo te perdono, pero yo quiero que te reconcilies conmigo. Qué amor tan grande el del Padre hacia nosotros. Qué amor tan inmenso. Yo no me canso, yo digo, Señor, ese amor tan grande que tú tienes para mi vida. Hermanos, Dios nos ama de una manera que no podemos explicarla. Dios nos ama tanto que a pesar de que le fallamos, Él dijo, yo voy a dar a mi Hijo Jesucristo para que tú seas reconciliado conmigo, con el Padre. Eso es amor. Eso es un amor verdadero, eso es un amor real, un amor que lo podemos sentir, que lo podemos palpar porque estamos aquí, porque somos perdonados, somos nuevas criaturas. El Señor ya se olvidó de lo pasado, pero necesitamos cambiar nuestro presente. Necesitamos empezar a caminar, a avanzar, a crecer, pero con la palabra de Dios. Decía el pastor, cada cama es una predicación. Cada persona a la cual usted le comparte es una predicación. Muchas veces yo decía, Señor, ¿en qué te voy a servir? ¿En qué te voy a servir en la iglesia? Pero hermanos, no es aquí en la iglesia. En la iglesia todos conocemos de Cristo. El verdadero trabajo es allá afuera, con los que no conocen de Cristo. Ese es el verdadero trabajo, allá afuera. Aquí, ¿de qué me sirve pararme aquí? Yo sé que todos necesitamos la palabra, pero si no lo hago allá afuera, ¿de qué me sirve? De nada, me voy a quedar igual. Y créanme, hermano, que cuando uno comparte la palabra hay un gozo en nuestro corazón. Que no le pase como a mí, que su corazón esté destrozado por no compartir su palabra. Que no le pase eso, hermano. Al contrario, que usted diga, estoy contenta y estoy gozosa porque comparto la palabra de Dios. Estoy contenta y estoy gozosa porque Dios es mi ayuda, porque Dios es mi fuerza. Necesitamos, hermano, levantarnos y que no le pase como a mí. Esa mala experiencia que yo tuve, créame, que marcó mi vida y mi corazón. Y todavía lo recuerdo y sigue marcando mi vida. Y yo digo, Señor, que esto no me vuelva a pasar. Porque he entendido esta palabra. He entendido esta palabra. Y cuando el Señor me la daba, era como algo que penetraba lo más profundo de mi ser, porque así es la palabra. Penetra lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando Él me daba la palabra, yo decía, Señor, tú me amas porque me estás dando esto. Tú me amas porque me tienes que dar la palabra que necesito para mi vida. Hermanos, yo necesitaba esta palabra. Yo no sabía para qué estaba aquí en la tierra. Yo sabía que tenía que compartir su palabra. Pero al momento de saber que soy un embajador de Cristo, que represento a Cristo aquí en la tierra, cambió mi mundo, cambió mi pensamiento, cambió mi corazón. Entienda la palabra del Señor. Entiéndala. Y esta es la palabra del día de hoy. Levántese, hermano. Levántese, sea valiente, esfuércese para llegar a la presencia de Dios. Esfuércese para ayudar a otros a llegar a la presencia de Dios. Hermano, póngase de pie, hermano. Hermanos, Dios es bueno con nosotros. Cuando vienen pruebas, circunstancias difíciles a nuestra vida, hermanos,
volteamos a ver a Cristo porque lo tenemos como un amigo. Cuando estamos pasando algo difícil, volteamos a ver a Dios porque es nuestro Padre. Yo no sé, hermano, pero yo sé que usted, cuando yo estaba hablando, se le vino a la mente a alguien que usted no le ha compartido. Se le vino a la mente a alguien que está pasando por problemas, que está pasando por necesidad. Hermano, es momento de levantarse. El altar está abierto para que venga primeramente y ore por esas personas y que le diga al Señor, de mi amor por ellos, para yo cuando salga de aquí, vaya y les comparta la palabra de Dios. Para cuando yo salga aquí, ellos también sean reconciliados, así como yo he sido reconciliada con el Padre. El altar está abierto, hermano. Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno. Dios no miente, Dios no se equivoca. La palabra que nos da es la que necesitamos. Yo le pido, hermano, que si no quiere pasar ahí donde está usted, clame y le diga al Señor, deme amor por las almas, porque necesito amor. Necesitamos más amor. Necesitamos compasión, necesitamos misericordia, así como Dios la tuvo con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque